Hola, soy Jorge Javier Romero. Yo soy profesor investigador del Departamento de Política y Cultura de la UAM Xochimilco y he colaborado con el programa de política de drogas del CIE desde hace varios años, precisamente en este diplomado de política de drogas, salud y derechos humanos, que durante un tiempo coordiné. Y me da mucho gusto estar con una nueva generación del diplomado, ahora en este formato virtual, que hace que, bueno, no tengamos la oportunidad de convivir en Aguascalientes, que ha sido una de las cosas más interesantes del curso en otras ocasiones, pero creo que podremos sacarle un gran provecho a estas sesiones dadas por especialistas de muy buen nivel. En esta primera sesión en la que voy a estar con ustedes, me toca hablarles de la historia de la prohibición de las drogas. Fíjense ustedes cómo la humanidad ha consumido drogas prácticamente desde que el Homo sapiens es sapiens, ¿no? Y sin embargo, solamente durante los últimos 100 años hemos tenido una prohibición rígida y mundial sobre las distintas sustancias. Así, por eso es muy importante que veamos cómo esta prohibición ha dado resultados completamente contraproducentes. No ha cumplido con ninguno de sus objetivos expresos y sin embargo ha generado muchísimos problemas y muchísimos males a las sociedades a las que se les ha impuesto. En la siguiente sesión en la que vamos a estar juntos, voy a hablar precisamente de los efectos de la prohibición sobre el mundo, pero en esta lo que quiero hacer es un repaso de la historia, primero de las drogas como parte de la civilización humana y en segundo lugar ya del desarrollo del sistema internacional de control de drogas basado en el paradigma prohibicionista. La prohibición de las drogas ha sido sobre todo un asunto del último siglo. Durante milenios, la humanidad convivió con las drogas. Las drogas han sido parte de la civilización humana y de hecho han existido incluso antes de que existiera civilización, al menos desde que el hombre es sapiens sapiens, de que la humanidad ya es la especie igual o más o muy cercana a lo que ahora somos nosotros. Los chamanes de las comunidades de cazadores recolectores que generaban explicaciones sobre el mundo, muchas veces lo hacían bajo el efecto de drogas que hemos llamado enteógenas, ¿no? Porque generan dioses. Por ejemplo, el cannabis. Cannabis es una planta que fue domesticada en el inicio de la civilización humana. Hace al menos 5,000 años. Es una de las primeras fibras que se cultivan para construir textiles, para construir cordelería, y muy pronto se conocieron los efectos psicotrópicos de sus infloraciones. Por lo tanto, el consumo es ancestral. Durante el siglo XVI, por ejemplo, el cannabis era parte habitual de cualquier botiquín médico, principalmente por sus efectos analgésicos y antiinflamatorios. El alcohol, hombre, pues el alcohol también es parte de la historia de la civilización. Incluso hay autores que dicen que la producción de granos en realidad empezó para producir cerveza, incluso antes de ser masivamente para alimento, se produjo primero cerveza. También hace alrededor de 5,000 años, las culturas del creciente fértil ya producían cerveza. Se conoce producción de cerveza en Mesopotamia y por supuesto después en Babilonia, en Egipto hubo producción de cerveza. Entonces, y después el vino, el sur de Europa y por supuesto también en Mesoamérica, en las civilizaciones que se fueron asentando en Mesoamérica a partir de la llegada del hombre por el estrecho de Bering, surgieron bebidas alcohólicas. En el caso de la zona donde ahora es México, pues el pulque es una bebida ancestral. Las culturas andinas domesticaron la hoja de coca y también la consumieron ancestralmente. Tenía usos rituales y después empezó a ser fundamental, sobre todo a partir de la conquista castellana, empezó a ser fundamental el consumo de hoja de coca para poder soportar las tremendas horas laborales y el esfuerzo laboral impuesto por las nuevas condiciones de dominación.
El peyote, los cazadores recolectores de Mesoamérica también han consumido peyote ancestralmente, y distintas culturas, tanto en Asia como en Europa o en América, han usado setas alucinógenas. ¿No? Es decir, hay vestigios de uso de setas alucinógenas, por supuesto, en América, y tradición que ha continuado, como las de los curanderos y chamanes indígenas de la Sierra de Oaxaca en México, de los que María Sabina es un ejemplo, pero también se consumieron setas alucinógenas en la prehistoria del centro de Asia y de Europa y en las culturas clásicas del Mediterráneo. Por supuesto, ha sido parte del consumo de setas, de hongos alucinógenos, ha sido parte de la cultura, ¿no? De la cultura y de la literatura de Occidente. Sin embargo, por supuesto, siempre existieron restricciones ancestrales al consumo, ¿no? Por ejemplo, se reservaba el consumo de las sustancias psicotrópicas solo a los sacerdotes, ¿no? O solo se usaba para celebrar, como el pulque entre los aztecas, y estaba prohibido en cualquier otra época del año, con excepción de su uso por los ancianos. Ha habido restricciones religiosas completas, el alcohol entre los musulmanes, ¿no? O se ha privilegiado, se ha fomentado la abstinencia como virtud moral, como ha ocurrido entre los puritanos de matriz calvinista, tanto en Europa como en América. Bien, ¿cuáles son las sustancias sobre las que se fue construyendo el sistema internacional de control de drogas prohibicionista? Son fundamentalmente tres plantas: la amapola, de la cual se deriva la goma de opio, la hoja de coca y el cannabis. Fíjense ustedes cómo el opio, por supuesto, se domesticó originalmente en la India y se usó tradicionalmente como analgésico, tuvo usos terapéuticos muy importantes, y después pasa de la India a Europa. Fíjense cómo Paracelso, el afamado alquimista suizo del siglo XVI, creó una sustancia que parecía combatir todos los males físicos, ¿no? que aquejaban a la humanidad, y la llamó láudano. Era una preparación compuesta por vino blanco, azafrán, canela, otras sustancias y por supuesto, opio. Sus efectos eran derivados del opio. Y el láudano se usó durante siglos en Europa como un analgésico común. Era recetado para todo. Por supuesto, por ejemplo, en el siglo XIX, muchísimas mujeres consumían láudano tanto en Europa como en los Estados Unidos, como remedio para los dolores menstruales. Pero se usaba para muchísimas cosas más, ¿no? Para los dolores producidos por el cáncer, para cualquier enfermedad terminal, para la gripe, para la diarrea, la tuberculosis, cualquier dolencia. Era prácticamente el bálsamo de Fierabras, aquel del que hablaba el Quijote, ¿no? Y en realidad, pues el láudano no era otra cosa que el opio diluido en alcohol. Era lo que lo hacía eficaz, eran las virtudes sedantes del opio. Pero luego, fíjense, así como llegó el opio de Asia a Europa, después hizo el viaje de regreso. Los británicos llevaron el opio de la India a China y lo convirtieron en su principal mercancía de importación. No tenían otra cosa que les interesara a los chinos, ¿no? Entonces propiciaron el aumento de la dependencia de la población china del consumo de opio. Y con las ganancias financiaron la compra de productos chinos que tenían demanda en Europa, como el té, la seda, la porcelana, y también financiaron su recuperación económica después de las guerras napoleónicas y las crisis de las primeras décadas del siglo XIX. Pero entonces, entre los manchúes lo que empezó a surgir es un círculo desgraciado, lamentable, de consumo y demanda, ¿no? Y esto llevó a que el emperador Dao Guang acabara haciendo un edicto de prohibición rotunda en 1829. ¿Cómo reaccionaron los británicos ante esta prohibición? ¿No? Pues lo que hicieron los británicos fue declararle la guerra
a los chinos en nombre del libre comercio. Fueron dos guerras del opio, ¿no? La primera duró de 1839 a 1842, y la segunda, en la que se involucró Francia además, que ya producía también opio para el mercado chino y le interesaba entrar al mercado chino, producía opio ya en la Indochina, en lo que ahora es Vietnam, Camboya, que eran territorios controlados por los franceses. Entonces también los franceses se involucraron en la Segunda Guerra del Opio, que estalló en 1856 y duró hasta 1860, al mismo tiempo que estaba la Guerra de Crimea, ¿no? Entonces, y fue una guerra que finalmente derrotaron los franceses y los británicos a los chinos y les impusieron que mantuvieran abiertos los puertos para la importación de opio. Mientras que ya era conocido los problemas serios que tenía la dependencia al opio, y se empezaban a poner restricciones al consumo en Inglaterra como en Francia, ¿no? En Gran Bretaña como en Francia. Está, por supuesto, es el magnífico libro de Thomas de Quincey, de las memorias de un comedor de opio inglés, en que narra cómo ya existía grupos que eran de consumidores que eran dependientes del opio y había conciencia sobre los males de la dependencia del opio. Aquí es importante hablar de cómo, por supuesto, que en el consumo de sustancias la vía de suministro importa. La forma tradicional de consumir el opio en la India era comida. Una de las razones por las cuales se explica el estallido de la epidemia de dependencia en China es que se introduce la pipa para fumar opio. La pipa, por supuesto, había llegado de América a Europa para fumar tabaco y se adapta, se construyen, se empiezan a fabricar pipas especiales para consumir el opio, y el consumo fumado genera más dependencia que el consumo ingerido. Y por supuesto, después viene el proceso de transformación farmacéutica de los derivados del opio. La morfina se comercializó en 1817, fíjense ustedes. También se anunció como medicamento milagroso. Se dijo que podía tratar la dependencia del alcohol y del propio opio, y además, por supuesto, como potente analgésico. Y se empieza a generalizar y se empieza a popularizar. Por supuesto, la primera guerra en la que la morfina se usa para tratar a los heridos que tenían que ser amputados, y eso fue la Guerra Civil de los Estados Unidos, que es en buena medida la primera guerra industrial de la historia. Y después de la guerra, muchísimos soldados que habían sido tratados con morfina, que ya no tenían acceso a la morfina, y que ya habían desarrollado dependencia, acaban consumiendo opio cuando llega el consumo de opio fumado de China con los trabajadores que llegaron a construir el ferrocarril después de la Guerra Civil. Y ahí se da la primera epidemia de consumo de opiáceos en los Estados Unidos, donde hay sobre todo veteranos de la Guerra Civil y chinos, los inmigrantes chinos, que desarrollan dependencia, y empieza a haber una preocupación pública por la existencia de estos adictos que estaban en las calles y eran reflejo de la pobreza y el deterioro social. La heroína es el siguiente derivado farmacéutico, ya semisintético del opio, que se empieza a comercializar en 1874. Fíjense ustedes, fue Bayer el que patentó la heroína, el laboratorio Bayer, casi al mismo tiempo que patentó la aspirina. Les digo, los inmigrantes chinos que llegaron a trabajar en la construcción del ferrocarril llevaron el consumo de opio fumado a los Estados Unidos. En la costa oeste, San Francisco, empieza a haber comunidades chinas que consumen opio, y por supuesto la pobreza que impera en estas comunidades, que son de trabajadores que muchas veces fueron enganchados con contratos engañosos para ir a trabajar en condiciones casi de esclavitud en la construcción del ferrocarril, pues entre esa población se empieza a generalizar el consumo
de opio en grados pues, adictivos, ¿no? Y esto combinado con la existencia de los de los veteranos de la guerra que también habían acabado enganchados a los opiáceos y que eran consumidores o de morfina clandestina o de opio fumado, empezó a generar una alarma social en torno al consumo del opio. Y así empieza la ola prohibicionista en los Estados Unidos. Por supuesto, una parte es el movimiento feminista que ve en el consumo del alcohol una de las razones, de las causas por las que existe tanta violencia contra las mujeres, y entonces se convierten en defensoras de la prohibición y coinciden con los grupos evangélicos, religiosos, de matriz puritana, que buscan también la abstinencia y consideran al alcohol una de las fuentes de todos los males. Y esto coincide también con la percepción social de que hay que contener la epidemia del opio y lo que hay que hacer, por lo tanto, es prohibir el opio y sus derivados, la morfina, para garantizar la salud, ¿no? La salud de la sociedad. Vean ustedes las imágenes que tienen aquí, ¿no? Son dos imágenes satíricas, una de las mujeres destruyendo el alcohol en los bares, cosa que ocurrió, pero la otra es una fotografía burlesca donde dice los labios que toquen el alcohol jamás tocarán nuestros labios y ponen unas mujeres que, bueno, que no son muy agraciadas, ¿no? Se estaban burlando los enemigos de la prohibición de estas prohibicionistas. Bueno, pero el caso es que el movimiento prohibicionista, que como ustedes saben derivó en que finalmente en 1920 se llevara a la Constitución de Estados Unidos la prohibición del alcohol, sí fue ganando apoyos políticos, fue precisamente porque era un movimiento que tenía fuerza social y los políticos empiezan a buscar representarlo y empiezan a buscar votos levantando la bandera prohibicionista, y esto empieza a tener una influencia importante en el gobierno de los Estados Unidos. Y entonces Estados Unidos impulsa la primera Comisión Internacional del Opio en Shanghái, aliados del gobierno chino, aliados con el gobierno chino para imponer la restricción al comercio internacional del opio, someter a Francia y a Gran Bretaña a restricciones, ¿no? Y entonces la Comisión Internacional del Opio es, digamos que es la piedra fundacional de lo que va a ser el sistema prohibicionista, aunque no fue sino en 1912 cuando se firma la Convención en Ginebra. Bien, la coca, la hoja de coca. Fíjense ustedes cómo aquí aparece pongo esto, el Papa y los intelectuales cocainómanos un poco en broma, pero porque efectivamente la hoja de coca llegó tarde a Europa, a diferencia del café que venía de Arabia y de Asia y que se adaptó rápido a Europa desde el siglo XVI, lo mismo que el té se adaptó muy bien desde China, el tabaco que llegó del siglo XVI de Europa se adaptó, ¿no? Y la importación se podía hacer rápidamente. La producción de coca tradicional era mucho más pequeña y no parece haberles interesado la coca a los europeos, y además el hecho de que la producción de coca es muy endémica y no se ha logrado producir coca fuera de la zona andina donde tradicionalmente se produce, pues hizo que por supuesto la coca no viajara. Sin embargo, ya para el siglo XIX, la coca se empieza a utilizar en preparados en Europa precisamente por sus virtudes, sus propiedades estimulantes. Entonces se hizo muy famoso este vino Mariani, ¿no? que incluso usaba la figura del Papa como uno de sus consumidores para promoverse, ¿no? El Papa León X, y también otros intelectuales, Solá, Jules Verne, y un montón de intelectuales dejaban que se usara su imagen como promotores de este vino Mariani, cuyo principal ingrediente activo era coca, ¿no? Era la coca, se usaba también para la gripe, la influenza y sobre todo como tonificante después de una enfermedad para recuperar el vigor. Ya la cocaína sintetizada, farmacéutica, aunque se había sintetizado mucho antes,
la que se había sintetizado en 1859, en realidad empieza a comercializarse farmacéuticamente en 1880. Entonces, la cocaína se empieza a comercializar a partir de 1880, a pesar de que se había sintetizado desde 1859. En 1880 ya hay productos farmacéuticos que usan cocaína, el clorhidrato de cocaína, y en 1884 Freud escribe un artículo laudatorio, que es muy conocido, en el que la llama sustancia mágica, ¿no? Y después escribe muchos textos sobre la cocaína, y él era un promotor del uso de la cocaína. Él fue un muy fuerte consumidor de cocaína, incluso es muy probable que haya desarrollado dependencia, pero y la recetaba a sus pacientes. Es decir, se veía pues, como eso, como una sustancia que de nuevo que podía servir para combatir la dependencia de la morfina, además de sus efectos como anestésico local, que fueron muy, muy usados, sobre todo en odontología. En 1905, en Estados Unidos, se comienza a volver popular el esnifar cocaína, ¿no? Y en menos de 5 años, los hospitales y médicos comienzan a informar en su literatura de casos de daño nasal causados por el uso de la droga. En 1912, el gobierno de Estados Unidos informó de 5,000 muertes relacionadas con la cocaína en un año, y para 1922 la droga fue prohibida oficialmente en Estados Unidos. Ya, ahí empieza la prohibición. Y por supuesto las campañas de la diplomacia norteamericana para lograr que la cocaína se prohíba en todo el mundo. Bueno, el cannabis también tuvo versiones farmacéuticas en el siglo XIX, pero su consumo como sustancia psicotrópica fumado en Estados Unidos fue muy marginal en el siglo XIX. En México, el consumo psicotrópico se extendió mucho más a lo largo del XIX y sobre todo durante la Revolución. Vean ustedes cómo grabado de José Guadalupe Posada. Si estuviéramos en Aguascalientes, podrían ir ustedes al magnífico Museo de Posada en Aguascalientes a ver sus grabados. Bueno, grabado de José Guadalupe Posada hace sátira de el marihuano, ¿no? Don Chepito el marihuano. Pero efectivamente, en México el consumo de marihuana fue sobre todo entre la población marginada, se dio sobre todo entre la población marginada y entre los soldados, entre la soldadesca. Y durante la Revolución hay muchos testimonios del consumo de marihuana entre los soldados. Por ejemplo, la famosa canción que en una versión satírica acaba diciendo la cucaracha ya no puede caminar porque le falta marihuana que fumar. Era una canción satírica donde la cucaracha era el general Victoriano Huerta, que había dado el golpe contra Francisco I. Madero y lo había asesinado, y contra el que se rebela el ejército constitucionalista y estalla la etapa más violenta de la Revolución Mexicana. Bueno, pues ahí este personaje se le acaba apodando la cucaracha y se le atribuía que no podía caminar porque no tenía marihuana, ¿no? Pero el hecho es que los generales sí, sobre todo los generales revolucionarios que estaban muy influidos por toda esta cultura del positivismo y el sanitarismo positivista y todas las tendencias que buscaban que el Estado se encargara de la salud de la sociedad, pues veían mal la marihuana. Se ha dicho que el general Obregón, por ejemplo, detestaba la marihuana porque consideraba que hacía cobardes a los soldados, ¿no? Entonces, empieza a haber campañas fuertes en México para la prohibición de la marihuana, por supuesto también para la prohibición del opio, durante los primeros años de los gobiernos posrevolucionarios, durante la época del gobierno de Venustiano Carranza. Fíjense ustedes, por ejemplo, esto en la portada, donde la gran noticia es la muerte de Emiliano Zapata, que fue asesinado en abril de 1919, encontré esta nota, ¿no? Se descubrió un contrabando de marihuana. Y es precisamente en este periódico, en Excelsior,
que es el diario que nace en 1917 como un esfuerzo de empresarios católicos para enfrentarse a la Constitución anticlerical de 1917, donde se desarrollan la mayor parte de las campañas prohibicionistas en aquellos años en México. El Excelsior emprende una fuerte campaña por la prohibición del opio, por supuesto racista y estigmatizante, donde son los chinos los que han traído ese mal a México, y también insiste en la prohibición de la marihuana. Y finalmente en México, la prohibición se oficializó con el primer reglamento de toxicomanías en 1920, antes que en los Estados Unidos. Un reglamento que prohibió sobre todo, por supuesto, el opio y sus derivados, que siempre para cualquier uso que no fuera medicinal, lo mismo con la coca, y en el caso de la marihuana la prohibió de manera completa. Aunque no era una prohibición penal, era más bien una prohibición administrativa, pero en el caso de la marihuana, aquel reglamento no le reconoce ningún valor terapéutico, a pesar de que la marihuana era parte de la farmacopea mexicana, muy arraigado desde el siglo XIX. Les digo, pues en México la prohibición se da antes, pero en Estados Unidos, desde 1915, precisamente en los años en los que empieza a llegar mayor migración mexicana como resultado de la revolución, de la guerra civil y la inestabilidad que hay en México, empieza a haber una fuerte campaña de xenofobia antimexicana vinculada al consumo de marihuana, ¿no? Fíjense ustedes esta cabeza del Ogden Standard que dice, "Is the Mexican nation locked by a peculiar weed?", ¿no? Este, y, eh, y dicen que hasta Villa fumaba marihuana y que todos eran marihuanos, y viene una campaña de los periódicos de William Randolph Hearst muy fuerte, donde identifican a los mexicanos con la marihuana y empiezan a decir que los mexicanos, dice, todos los mexicanos están locos y la marihuana es lo que los hace estar locos, y empiezan esa campaña que es antimexicana y antimarihuana a la vez. Una de las cosas que sabemos es que detrás de esta campaña de Hearst, en sus periódicos, había una agenda oculta. Él había comprado intereses en las empresas productoras de papel de pulpa de madera, y por lo tanto sus competidores eran quienes producían papel de cáñamo. Y para sacarlos del mercado, impulsó la campaña en contra de la marihuana, que por supuesto tuvo ecos políticos. Y el personaje que continuó esta campaña con todo el mismo racismo y los prejuicios fue Harry Anslinger, que fue el comisionado de la Oficina Federal de Narcóticos en los Estados Unidos desde 1930 hasta 1962. Un hábil diplomático que es en buena medida el artífice de todo el proceso que lleva a la construcción de un sistema internacional de control de drogas basado en la prohibición. Pero fíjense ustedes cómo mentía concretamente en el caso de la marihuana, y sacaba todos sus prejuicios. En esta primera cita dice, el porro, el churro, hace que los morenitos sientan que son tan buenos como como los hombres blancos, ¿no? Y la otra, ¿no? La marihuana es la droga que más violencia ha causado en la historia de la humanidad. Una cosa que es absolutamente falsa, es falsa, pero que fue la base en la que se sustentó la prohibición de los Estados Unidos, que finalmente se concretó con esta ley de impuestos a la marihuana de 1937. Bien, el caso es que la primera parte del siglo XX es un proceso de construcción de todo este sistema de reglas internacionales para restringir primero el comercio y después ya concretamente para atacar de manera persecutoria el consumo. En 1907 hay un primer acuerdo de 10 años entre Gran Bretaña, China e India, que acuerdan un marco tripartita para acabar con las exportaciones de opio de la India.
Y luego, por supuesto, viene del que ya les hablé, la Comisión del Opio de Shanghái, que da como resultado la Convención sobre el Opio de 1912, que por supuesto se hace bajo el liderazgo de los Estados Unidos, y que lo que está buscando es maneras para eliminar el tráfico internacional de opio. Son todas medidas fiscalizadoras, ¿no? Barreras arancelarias, prohibiciones a la importación. La Convención del Opio ya es el primer documento sobre el que se construye todo este sistema internacional. Entonces, por supuesto que está imbuido en este espíritu sanitarista de final del siglo XIX y principios del siglo XX y el espíritu puritano impulsados de los Estados Unidos. Y lo que buscan es sobre todo, es un acuerdo bastante laxo comparado con las convenciones que vienen después ya bajo el marco de las Naciones Unidas, pero que lo que busca es que los estados deben prevenir el envío de opio a estados que prohíben su ingreso, ¿no? Son, les digo, medidas de fiscalización, medidas fronterizas y demás, ¿no? La convención entró en 19 y ahí empieza a construirse. Vienen ustedes, antes de la Segunda Guerra Mundial, hay varias reuniones y se crean oficinas bajo el control de la Sociedad de las Naciones para controlar las sustancias. Hay varios documentos, pero después viene la Segunda Guerra Mundial y aunque se trata de mantener las reglas de regulación, sobre todo del opio y sus derivados, pues durante la guerra, pues esto no tiene muchas posibilidades de éxito. Pero a partir de 1945, cuando nacen las Naciones Unidas, la ONU se convierte en el nuevo encargado de administrar los tratados existentes. Entonces, se mantiene la continuidad del sistema que existía antes de la guerra, ¿no? Hay una convención en 1948 para establecer esto. Y en 1953, en el protocolo del opio, se incorporan los estupefacientes sintéticos, estupefacientes, vean ustedes esa palabra, estupefaciente, sustancia que estupidiza. Es una forma de la estigmatización de las sustancias psicotrópicas, ¿no? Sin embargo, el actual sistema internacional nace con la Convención Única de 1961, que unifica las convenciones anteriores en un solo documento. A los Estados Unidos no les gusta mucho los términos en los que quieren echar a andar el protocolo de 1953, que es uno de los textos que está citado en el listado anterior que les mostré. Pero finalmente la convención entra en vigor en 64. Primero los Estados Unidos se rehúsa a ratificarla. Y fíjense lo que pasa una vez que entra en vigor la convención. Las antiguas oficinas que existían para la vigilancia de los mecanismos de fiscalización del comercio de sustancias restringidas se unifican y surge la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes, la JIFE, que es hasta la fecha el órgano encargado de decidir, por ejemplo, la cantidad de derivados del opio que puede importar un país para fines medicinales. Le fija cuotas a los países y tiene un papel cuasi judicial. Estados Unidos finalmente en 67 ingresa a la convención. La siguiente convención es de 1971. Fíjense ustedes el año. Es el mismo año en el que estalla, en el que proclama Richard Nixon el inicio de la guerra contra las drogas, porque según él, las drogas son el enemigo público número 1 de los Estados Unidos. Hoy sabemos, sobre todo por las declaraciones que hizo Ehrlichman, uno de sus principales asesores políticos, que incluso estuvo en la cárcel por el escándalo Watergate, que en realidad detrás de esa declaratoria había una agenda política oculta. Dice Ehrlichman en una famosa entrevista que le hacen en los años 90, ya una vez que había salido de la cárcel y ya se dedicaba a la seguridad privada,
Dicen en esa entrevista, ¿quieren ustedes saber de qué iba la guerra contra las drogas? Miren, la campaña de Nixon en 68 y la Casa Blanca de Nixon a partir de 69 tenía dos enemigos. Uno eran los que se manifestaban en contra de la guerra de Vietnam. Todos estos jóvenes que estaban en contra de la guerra de Vietnam y que se manifestaban y se movilizaban en contra de la guerra. Y los otros eran los activistas por los derechos civiles de los negros. Como no podíamos prohibir estar en contra de la guerra ni manifestarse, ni tampoco podíamos prohibir ser negros, nos inventamos la guerra contra las drogas. Y entonces identificamos a los hippies y a los estudiantes con la marihuana y con el LSD e identificamos a los negros con el consumo de heroína y cocaína. Y entonces declaramos la guerra, establecimos prohibiciones muy fuertes que nos permitieron irrumpir en sus mítines, catear sus oficinas, vilipendiarlos día y noche en los noticieros y detener a sus líderes. ¿Que sabíamos que estábamos mintiendo respecto a las drogas? Por supuesto que sabíamos. Entonces, pero la guerra contra las drogas declarada en Estados Unidos la empieza a imponer Estados Unidos en el resto del mundo. Influye muchísimo en la reforma de la convención y la convención incorpora las sustancias psicotrópicas o psicoactivas sintéticas, el LSD o naturales como el peyote y los hongos al control internacional, aunque con una forma menos rigurosa que la aplicada a opiáceos, coca y cannabis, que son las tres plantas que están satanizadas por el Sistema Internacional de Control de Drogas. En 72 hay una enmienda a la convención que lo que quieren es fortalecer a la Convención Única y a la JIFE, sobre todo Estados Unidos, para darle más garras, más dientes a la JIFE para el control del mercado mundial. Y luego, 6 décadas después de establecida la primera convención sobre el opio, hasta entonces el sistema internacional sigue enfocado sobre todo en temas para el control de la oferta, ¿no? Bien, pero el gran cambio viene en 88, durante el gobierno de Reagan, ya al final del gobierno de Reagan, donde se hace la Convención de 88, que está orientada primordialmente a enfrentar al crimen organizado y al narcotráfico, pero que empieza a abordar temas desde el lado de la demanda y recomienda la criminalización del consumo personal. Se ha dicho, no, los tratados no criminalizan el consumo. Bueno, pero sí, la Convención de 88 sí recomienda la criminalización del consumo personal. Y no solo eso, ¿no? Sino que en Estados Unidos se endurecen las leyes para perseguir a los consumidores. Y queda clarísimo esto que decía Ehrlichman, ¿no? Que las leyes contra las drogas, sobre todo en Estados Unidos, tienen objetivos sobre todo de limpieza social. En Estados Unidos, las leyes contra las drogas, cuando están enfocadas en los consumidores, han servido como sustitutos de las antiguas leyes Jim Crow que establecían la segregación racial hasta que fueron abolidas por la Ley de Derechos Civiles de 1965. Entonces, las leyes contra las drogas acabaron sustituyendo a esas leyes Jim Crow porque se aplican discrecionalmente, ¿no? Las policías las aplican con un sesgo racial claro. El porcentaje de personas que consumen sustancias ilegales es equivalente entre los distintos grupos sociales norteamericanos. Es decir, los blancos consumen, un porcentaje de blancos consume sustancias equivalente al porcentaje de negros o de latinos o de asiáticos que consumen sustancias restringidas o prohibidas. Y sin embargo, el porcentaje de población blanca que está en la cárcel por delitos de drogas es ínfimo, mientras que una parte muy importante de la juventud negra acaba en la cárcel por delitos de posesión, generalmente de posesión de sustancias, de drogas prohibidas, ¿no? Son leyes que se usan con un sesgo racial y con prejuicios muy claros. Entonces, y luego, por supuesto, la convención de 88
fortalece la existencia de la Oficina de Naciones Unidas para las Drogas y el Delito, que es la que está todo el tiempo no solo publicando informes, sino presionando a los estados para que endurezcan sus reglas en contra de las drogas, ¿no? Y por supuesto, y entonces la convención da como resultado en 1998 la primera UNGAS, la primera sesión especial, la sesión extraordinaria de la Asamblea General de Naciones Unidas sobre el problema mundial de las drogas, que compromete a los estados a realizar significativas reducciones sobre el consumo, es decir, a atacar a los consumidores, ¿no? Ir sobre los consumidores. Ya no solo enfocados a la oferta. Y lanzan este lema absurdo de un mundo libre de drogas, nosotros podemos lograrlo. Cuando llegamos en 2016 a la segunda UNGAS, era evidente que ese lema había sido simplemente una tontería. Bien, este es el recorrido, ¿no? Sobre la historia de la prohibición. Sin embargo, desde la década de los 70, desde que se empieza a ser evidente que los resultados de la prohibición no están siendo los esperados y que al contrario se está generando muchísimos problemas derivados de ella, empieza a haber procesos de defección blanda primero, de los tratados internacionales, aunque no se les denuncie. Empieza a desarrollarse estrategias de reducción de daños en distintos países europeos. Es muy conocido el proceso que se da en los Países Bajos, donde simplemente se le da prioridad cero a perseguir los pequeños delitos de droga, sobre todo los que se califican, los que están vinculados a lo que entonces se llamó drogas blandas, la marihuana, y las setas alucinógenas, y empieza a haber espacios de tolerancia. Y cuando vienen las grandes epidemias de opiáceos, de consumo de heroína en Europa, en los finales de los años 70 y principios de los 80, se empiezan a desarrollar estrategias de reducción de daño y de tolerancia que sí, de manera gradual van alejando del cumplimiento radical y estricto de los tratados a distintos países europeos. Y finalmente tenemos el avance de la regulación del cannabis en los Estados Unidos a partir de las leyes de los años 90 para permitir el uso medicinal del cannabis en California, hasta lo que tenemos ahora, ¿no? Ya dos países, Uruguay y Canadá, que han regulado de manera no prohibicionista el cannabis, y el hecho de que en Estados Unidos ya 35 estados tienen leyes que permiten el uso medicinal y terapéutico de la marihuana. Y bueno, ahora ya en Estados Unidos, 35 estados tienen leyes que permiten los usos médicos y terapéuticos de la marihuana, y 14 estados más el Distrito de Columbia tienen leyes que permiten el uso personal adulto para fines lúdicos o lo que se quiera de la marihuana. Es decir, 100 años después estamos viendo el inicio del proceso de desmontaje del paradigma prohibicionista. Pues, continuemos la conversación en nuestra sesión presencial, donde ustedes podrán hacer comentarios, preguntas y podemos discutir todas estas ideas. Gracias.